Cordial saludo. Bienvenidos de nueva cuenta a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín. En esta ocasión vamos a continuar con el triunvirato o triada de escritores de cabecera. Como habíamos comentado anteriormente, en mi caso estaría Anton Chekhov, Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe. Vamos a acercarnos un poco a la extensa y fecunda concepción literaria de Maupassant. Maupassant, discípulo de Flaubert, hay unas ciertas interrelaciones que se ven, digamos, influencias pues que se ven, como es apenas evidente y natural. Quizá tengamos más adelante el estudio, digamos, un poco aparte, aproximado, por supuesto, porque es un autor que tampoco se va a agotar fácilmente en el caso de Flaubert, con su gran obra Madame Bovary, pero es bueno tener referencia, ¿cierto?, de dónde vienen las interrelaciones entre los escritores y las mutuas influencias. Vamos a tomar la lectura de un texto, un cuento de Maupassant bastante conocido, se llama La mano disecada. En todo caso, los que no hayan tenido todavía la oportunidad de haberlo escuchado, leído, de conocer el texto, vamos a abordarlo en el episodio de hoy. La mano disecada. Un amigo mío, Luis R., tenía reunidos en su casa una noche, a la cosa de 8 meses, a varios camaradas de colegio. Bebíamos ponche y fumábamos, hablando de literatura y pintura y contando de cuando en cuando anécdotas jocosas, como es habitual en reuniones de gente joven. Se abre súbitamente la puerta y entra como un vendaval uno de mis buenos amigos de la infancia. «¿A que no adivinan de dónde vengo?», exclamó enseguida. «Apuesto a que vienes de Mávil», contesta uno. «Caray, vienes demasiado alegre. Acabas de conseguir dinero prestado, has enterrado a un tío tuyo o has empeñado el reloj», dice otro. «Estabas ya borracho y como te ha dado en la nariz el ponche de Luis, has subido a su casa para emborracharte de nuevo», contesta un tercero. «No dan en el clavo. Vengo de P, en Normandía, donde he pasado 8 días y traigo de allí a un gran criminal, amigo mío, que les voy a presentar, con su permiso». Y diciendo y haciendo, sacó del bolsillo una mano disecada. Era una mano horrible, negra, seca, muy larga y como si estuviese crispada. Los músculos, extraordinariamente poderosos, estaban sujetos, interior y exteriormente, por una tira de piel apergaminada. Las uñas amarillas, estrechas, cubrían aún las extremidades de los dedos. Todo aquello olía criminal desde una legua de distancia. «Verán», dijo mi amigo, «vendían hace unos días los cachivaches de un viejo brujo, muy conocido en la comarca. Todos los sábados iba a su aquelarre montado en su palo de escoba. Practicaba la magia blanca y la magia negra. Hacía que las vacas diesen leche azul y las obligaba a llevar la cola igual que el compañero de San Antonio. Lo cierto es que aquel tunante sentía un gran apego hacia esta mano. Aseguraba que había pertenecido a un célebre criminal que fue ajusticiado en el año 1736 por haber tirado de cabeza a un pozo a su mujer legítima, en la cual no creo que anduviese descaminado. Después ahorcó del campanario de la iglesia al cura que los casó. Realizada esta doble hazaña, se lanzó a correr mundo y durante su carrera, corta pero bien aprovechada, desvalijó a 12 viajeros, asfixió, ahumándolos, a una veintena de frailes y convirtió un monasterio religiosas en un harén». «¿Y qué vas a hacer con esa monstruosidad?», gritamos todos a una. «¿Qué? Verán, voy a ponerla de tirador de la campanilla de la puerta para asustar a mis acreedores». Perdón. «Amigo mío», dijo Henry Smith, un inglés grandulón y flemático, «en mi opinión, esa mano es carne de indio, conservada por un procedimiento nuevo. Te aconsejo que la hiervas para hacer caldo».
Basta de burlas, caballeros, dijo con la mayor seriedad un estudiante de medicina que estaba a 2 dedos de la borrachera. Y tú, Pedro, el mejor consejo que puedo darte es que hagas dar tierra cristianamente a este despojo humano. No vaya a ser que su propietario venga a reclamártelo. Sin contar con que quizá esa mano haya adquirido malos hábitos. Ya conoces el refrán, el que ha matado, matará. Y el que ha bebido, beberá, intervino el anfitrión, y acto seguido escanció al estudiante de un vaso grande de ponche, que éste se echó al cuerpo de un trago, rodando luego, borracho perdido, debajo de la mesa. Risas formidables acogieron aquella salida, y Pedro alzó su vaso saludando a la mano. Brindo, dijo, por la próxima visita de tu dueño. Se cambió de conversación y cada cual se retiró a su casa. Al día siguiente tuve que pasar por su puerta y entré a visitarlo. Eran cerca de las 2 y me lo encontré leyendo y fumando. ¿Cómo sigues?, le pregunté. Muy bien, me contestó. ¿Y tu mano? Has tenido que verla al tirar de la campanilla, porque la puse anoche allí, cuando llegué a casa. A propósito, se conoce que algún imbécil quiso jugarme una chuscada, porque a eso de la medianoche empezaron a alborotar a mi puerta. Pregunté quién era, pero como nadie me contestó, volví a acostarme y me dormí. En aquel mismo instante tocaron la campanilla. Quien llamaba era el propietario de la casa, individuo grosero y muy impertinente. Entró sin saludar. Caballero, le dijo mi amigo, hágame el favor de quitar en el acto esa carroña que ha colgado usted del cordón de la campanilla, porque de lo contrario me veré obligado a despedirlo. Caballero, le contestó Pedro con gran solemnidad, ha insultado usted a una mano que no merece ser tratada así, porque perteneció a un hombre muy bien educado. El propietario dio media vuelta y se marchó como había entrado. Pedro fue tras él, descolgó la mano y luego la ató a la cuerda de la campanilla que tenía en su alcoba. Así está mejor, dijo. Esta mano, lo mismo que el morir, habemos de los traspenses, me hará pensar en cosas serias cuando me vaya a dormir. Permanecí 1 hora con mi amigo, me despedí de él y regresé a mi casa. Aquella noche dormí mal, estaba agitado, nervioso. Varias veces me desperté sobresaltado y hasta llegué a imaginarme que había entrado en mi habitación un hombre. Me levanté a mirar dentro de los armarios y debajo de la cama. Y finalmente, cuando empezaba a quedarme traspuesto, a eso de las 6 de la mañana, salté de la cama al sentir que llamaban violentamente a mi puerta. Era el criado de mi amigo, venía a medio vestir, pálido y tembloroso. ¡Ay, señor!, exclamó sollozando, han asesinado a mi pobre amo. Me vestí a toda prisa y corrí a casa de Pedro. La encontré llena de gente que discutía muy agitada. Estaban como en ebullición. Todos peroraban, relatando el suceso y comentándolo cada cual a su manera. Llegué a grandes dificultades hasta el dormitorio de mi amigo. Di mi nombre y me permitieron la entrada. 4 agentes de policía estaban de pie en el centro de la habitación, con el carné en la mano, examinaban todo, cuchicheaban entre sí de cuando en cuando y escribían. 2 médicos conversaban cerca de la cama en que Pedro yacía sin conocimiento. No estaba muerto, pero su aspecto era horrible. Tenía los ojos desmesuradamente abiertos, sus pupilas, dilatadas, parecían mirar fijamente y con espanto indecible una cosa pavorosa y desconocida. Sus dedos estaban crispados y tenía el cuerpo tapado con una sábana que le llegaba hasta la barbilla. Levanté la sábana. Se veían en su cuello las marcas de 5 dedos que se habían hundido profundamente en su carne. Algunas gotas de sangre manchaban la camisa. Algo me llamó de pronto la atención. Miré por casualidad a la campanilla de la alcoba. La mano disecada no estaba allí. Sin duda que los médicos la habrían quitado para que no se impresionasen las personas que tenían que entrar en la habitación, porque era una mano verdaderamente horrible. No pregunté qué había sido de ella. Doy a continuación, recortado de un periódico del día siguiente, el relato del crimen, con todos los detalles que recogió la policía. Ayer ha sido víctima de un atentado horrible el joven Pedro B., estudiante de Derecho, que pertenece a una de las mejores familias de Normandía. Este joven se retiró a casa a las 10 de la noche y despidió a su criado, el señor Bombín,
diciéndole que estaba cansado y que iba a acostarse enseguida. A eso de la medianoche, el criado se despertó de pronto oyendo que tiraban violentamente de la campanilla que tenía su amo para llamar. Tuvo miedo, encendió una vela y esperó. La campanilla dejó de oírse por espacio de 1 minuto, pero luego volvió a sonar con tal violencia que el criado, fuera de sí de espanto, salió corriendo de su habitación y fue a llamar al portero. Este corrió a dar parte a la policía y los individuos de esta abrieron a viva fuerza la puerta. Había transcurrido 1/4 de hora. Un horrible espectáculo se presentó a sus ojos. Los muebles habían sido derribados y todo indicaba que entre la víctima y el malhechor había tenido lugar una lucha terrible. El joven Pedro B. yacía inmóvil en medio de la habitación, caído de espaldas, con los miembros rígidos, el rostro lívido y los ojos dilatados de terror. Tenía en el cuello las marcas profundas de 5 dedos. El informe del doctor Bourdieu, que fue llamado inmediatamente, dice que el agresor debía de estar dotado de una fuerza prodigiosa y que su mano era extremadamente enjuta y nerviosa, porque los dedos se habían juntado casi al través de las carnes, dejando 5 agujeros como otros tantos balazos. No existe dato alguno que permita sospechar el móvil del crimen, ni quién pueda ser el autor. Al día siguiente se leía en el mismo periódico: al cabo de 2 horas de cuidados asiduos del doctor Bourdieu, el joven Pedro B., víctima del horrible atentado que relatábamos ayer, recobró el conocimiento. Su vida está ya fuera de peligro, pero se abrigan temores por su razón. No existe pista alguna del criminal. En efecto, mi pobre amigo se había vuelto loco. Lo visité todos los días en el hospital durante 7 meses, pero ya no recobró la luz de la razón. Durante sus delirios pronunciaba frases extrañas y, como todos los locos, tenía una idea fija, creyéndose perseguido constantemente por un espectro. Un día vinieron a buscarme con urgencia, diciéndome que estaba mucho peor. Lo encontré agonizando. Permaneció durante 2 horas muy tranquilo. De pronto, saltó de la cama, a pesar de todos nuestros esfuerzos, y gritó, agitando los brazos, presa de un terror espantoso: ¡agárrala! ¡Agárrala! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me estrangula! Dio 2 vueltas a la habitación vociferando y cayó muerto de cara al suelo. Como era huérfano, tuve que encargarme de trasladar sus restos al pueblecito de P, en cuyo cementerio estaban enterrados sus padres. De ese pueblo regresaba precisamente la noche en que nos encontró bebiendo ponche en la casa de Luis y en que nos enseñó la mano disecada. Se encerró el cadáver en un féretro de plomo. 4 días más tarde, me paseaba yo tristemente en el cementerio donde se le iba a dar sepultura. Me acompañaba el anciano sacerdote que le había dado las primeras lecciones. Hacía un tiempo magnífico. El cielo azul resplandecía de luz. Los pájaros cantaban en las zarzas del talud donde él y yo habíamos comido moras muchas veces cuando éramos niños. Creía estar viéndolo aún deslizarse a lo largo del seto vivo y meterse por un pequeño hueco que yo conocía muy bien, allá, al final del terreno de enterramiento de pobres. Luego regresábamos a casa con las mejillas y los labios embadurnados del jugo de la fruta que habíamos comido. Yo no quitaba mi vista de las zarzas, que ahora estaban llenas de moras. Alargué instintivamente la mano, arranqué una y me la llevé a la boca. El cura había abierto su breviario y farfullaba en voz baja sus oremos, y hasta mis oídos llegaba desde el extremo de la avenida el ruido de los azadones de los enterradores que cavaban la fosa. De pronto, estos se pusieron a llamarnos. El cura cerró su breviario y fuimos a ver qué querían. Habían tropezado con un féretro. Hicieron saltar la tapa de un golpe de pico y nos encontramos ante un esqueleto de estatura desmesurada, que yacía de espaldas y parecía estar mirándonos con las cuencas de sus ojos vacías, como desafiándonos. Sin saber por qué, experimenté yo cierto malestar, casi miedo. «Fíjense», exclamó uno de los enterradores, «a este tunante le dieron un hachazo en la muñeca y aquí está la mano cortada». Y recogió junto al cuerpo una mano grande, seca, que nos enseñó. Su compañero dijo, riéndose, «Cuidado, parece como si estuviera mirando, dispuesto a tirársele al cuello para que le devuelvas la mano». «Amigos míos», dijo el sacerdote, «dejen a los muertos en paz y vuelvan a tapar ese féretro.
cavaremos en otro lugar la fosa del señor Pedro. Como yo nada tenía que hacer allí, tomé el día siguiente el camino de regreso a París, no sin antes haber dejado 50 francos al anciano sacerdote para que celebrase misas en sufragio del alma de aquel muerto cuya sepultura habíamos turbado. Fin. Es un texto donde podemos ver claramente varias situaciones, ¿no? Pese a que Maupassant se decanta por usar un narrador que es un narrador personaje, en alguna de las etapas del cuento, de la construcción de la narración, nos damos cuenta que él trata deliberadamente, por supuesto, de blindar al cuento de algún tipo, pese a que es un cuento fantástico, con evidentemente algunos elementos que tienen que ver con el efecto o la literatura de terror, porque lo que busca es realmente perturbar un poco con esta historia de la mano. Y también hay una parte del texto donde se da, no digamos una investigación, porque realmente el cuento no se ocupa de eso, pero sí aparece una dosis le da un poco más de realidad a todo el relato fantástico, la intervención de la policía, de los médicos, y el narrador, que ha podido ser otro tipo de narrador, un narrador omnisciente, por ejemplo, que narrase toda la historia y la pusiese en contexto, pero deliberadamente Maupassant deja unos vacíos, e inclusive para darle este efecto de verosimilitud, que es digamos, pensaría yo, una de las cosas más importantes en cualquier relato, sea fantástico o no, esa sensación de que si bien no es veraz, no es una copia de la realidad, sí es verosímil, o sea, es posible, plausible, creíble. Ese efecto de verosimilitud lo hace al rellenar esos espacios con recortes de periódico. O sea, quiere ser preciso, exacto, y también introducir al lector a una especie de situación en la cual inclusive los periódicos dentro de la ficción se ocuparon de cubrir la noticia. Frente al asunto de la mano disecada y cómo perteneció a un asesino, la urdimbre que se genera en este cuento es bastante coherente desde el principio. La persona llega con una mano que obtiene, pues, de una persona a su vez que no tiene una digamos, reputación. Ahí hay un poco de humor también con lo que este personaje que le vende la mano a la víctima final, esto de, digamos, que la leche hacía que las vacas tienen la leche azul, una serie de cosas, es quizá algo cómico, un poco mórbido, pero dentro del cuento, para distender. Lo mismo la escena de la borrachera inicial. Vemos también un recurso que usa también el maestro de Maupassant, Flaubert, lo usa Madame Bovary en alguna parte. También hablaremos de ese recurso, del contrapunto. Aquí lo vemos pues en la situación de los borrachos y la mano tétrica, y lo vemos también ya al final del cuento, en la remembranza que tiene el narrador en el momento de cuando recuerda que su amigo muerto y él eran niños, comían las moras, todo muy colorido, que el cielo el día era resplandeciente. Eso contrasta con la escena inmediatamente posterior, que es mortuoria, que es una escena luctuosa, que es una escena además sobrenatural, donde encuentran al gran esqueleto y encuentran la mano. Entonces, es un cuento. Maupassant tiene una gran cantidad de cuentos. Tiene un cuento también fantástico de terror, que es El Orla, que es también bastante conocido, pero es un autor muy dúctil, tiene diferentes temáticas en sus cuentos que no vamos a abordarlas en el video de hoy por efectos de tiempo, pero podemos irlo haciendo más adelante. Es una invitación pues a leer a este autor, Maupassant, leer sus cuentos, porque realmente no se encasilla, digámoslo, en el género fantástico de terror, sino que tiene cuentos de diversa índole que tratan sobre la vida, sobre el amor, sobre el desamor, sobre la sociedad de su tiempo en general. Y es bastante importante para nuestra formación como lectores y escritores conocer a estos grandes autores. Entonces, no siendo más de momento, ojalá, si lo consideran conveniente, en los comentarios también nos vayan dejando pues cuál es su triada de escritores favorita, en este caso cuentistas. Bueno, no siendo más, nos veremos en un próximo episodio.